El siguiente año también, y ahora nos vamos en este péndulo nos vamos a la sociedad civil, no tanto a la izquierda. Los terremotos de 1985 en la Ciudad de México hacen que millones de personas que son damnificadas formen un conglomerado de la sociedad civil no ligado a ningún partido, pero sí influenciado por la izquierda, para que reclaman vivienda y obligan al gobierno al segundo decreto expropiatorio. Entonces lo obligan a expropiar los terrenos de donde estaban sus casas, que a veces muchas de esas eran vecindades, edificios muy muy deteriorados, pero también edificios edificados en los años 40 en el alemanismo. Y entonces el gobierno expropia por bien común, ¿no? Y después se logra fondeo internacional, incluso de organizaciones no gubernamentales internacionales, y también el gobierno financia una parte de la reconstrucción. Esto es muy importante porque se hace fuera de la estructura del PRI, como dentro de una corriente muy especial del movimiento urbano popular que ya existía. ¿Por qué es el movimiento de la sociedad civil más exitoso? Porque lograron lo que querían, es decir, una vivienda nueva y digna. Pero lo interesante es que en este movimiento se incorporaron otros actores como estudiantes, como académicos, ¿no? Que ayudaron al diseño de las nuevas unidades habitacionales, que enriquecieron esta experiencia colectiva de conseguir de nuevo la vivienda. En 1988, y después de una crisis muy, muy severa, de hecho de varias crisis, 76, 82, y finalmente la crisis del 87, el pueblo México está muy golpeado. Entonces, por primera vez, las elecciones federales, o sea, es decir, para la presidencia del año del 88, son unas elecciones muy difíciles para el PRI. Lo primero es que en el 87 hay una división del PRI, de un priismo tradicional y nacionalista que recoge la herencia de Lázaro Cárdenas, y un priismo ya sin la aspiración a justicia social, sin la aspiración a ser revolucionario, muchísimo más neoliberal en sus conceptos ideológicos, en su modelo económico, que se confrontan ganando los modernizadores, los tecnócratas como Salinas y como los presidentes que van a venir después, neoliberales. Y entonces el sector más tradicional, que había creado la corriente democratizadora, sale del PRI y registran como su candidato a la presidencia en una coalición de partidos a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que logra como recuperar toda esta herencia histórica nacionalista y por primera vez, y esto es lo importante, el PRI no tiene segura la elección presidencial. Entonces podemos decir que en términos del espacio público, las elecciones de 1988 son muy importantes porque por primera vez se tiene el principio de incertidumbre de los resultados. Es decir, porque estamos hablando de una acción política entre diferentes. Por primera vez se tienen unas elecciones reales. El siguiente hito, que es un año muy complejo, que es el año que a lo mejor hasta cierra el siglo XX mexicano, es 1984. En 1984 vemos aparecer una guerrilla, iniciar en vigor el Tratado de Libre Comercio, el asesinato del candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, y finalmente el asesinato del presidente del partido, del PRI, que es Ruiz Massieu, y dice, ¿qué está pasando en este año? A pesar de esta inestabilidad económica que causan todos estos eventos, y el año cierra además con una crisis económica, en el verano hay una votación masiva en favor del que había sido el sustituto de Colosio, que es el que fue el presidente Ernesto Zedillo, que para entonces fue el que recibió la mayor cantidad de votos, y uno se pregunta, ¿por qué? Hicieron una muy astuta campaña electoral de miedo en el que decían, votar por nosotros, no por el caos representado por la violencia de ese año, por el EZL en particular, y la gente masivamente votó
por Ernesto Zedillo. Pero para cerrar el siglo, estamos en 1994, se había transformado profundamente el espacio público, porque ya había debate, ya había discusión, ya había incertidumbre en las elecciones, ya había nuevos candidatos, ya había una izquierda con fuerza. Nada que ver con cómo era el espacio público poco después de 1968, que es el parteaguas más importante de la segunda mitad del siglo XX en la historia de México. Muchas gracias.